Dale. Bueno, este es el ejercicio 9 de cuál es el trabajo práctico 3. No, el trabajo práctico 4. Trabajo práctico 4, ejercicio 9. El enunciado dice, hallar la ecuación de la parábola que corta los ejes coordenados en los puntos menos 1, 0, 3, 0 y 0, 5. ¿Sí? O sea que me dicen que hay una parábola que corta a los ejes coordenados en estos puntos. Siempre ayúdense de un dibujo. ¿Sí? El dibujo va a ser orientativo, como para que ustedes puedan llegar a ver. A ver, ¿cuáles son los puntos que cortan en el eje X y cuáles son los que cortan en el eje Y? El primero y el segundo en el eje X. Ajá. Y el tercero en el Y. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes de eso? Y porque la otra, porque ahí es 0. Y porque exactamente, o X punto es igual a 0. Se tienen que fijar en las coordenadas, porque muchas veces no se ponen a ver lo que es el ejercicio. ¿Sí? Siempre Entonces X es igual a 0. Exacto, el que se te hace 0 es el eje coordenado que estás cortando. Entonces me dice, yo tengo en menos 1, que es este punto de acá, y tengo en 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos a poner acá, menos 1, y este es 3. Y después me están diciendo que también corta en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, así a simple vista, deduciendo, ¿qué concavidad va a tener esa función cuadrática? Negativa. Negativa. Perfecto. Ahora, nosotros tenemos tres fórmulas. Tenemos f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Tenemos que f de x es igual a por x menos x1 por x menos x2. Y tenemos que f de x es igual a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. ¿Qué fórmula utilizarían? ¿1, 2 o 3? ¿Cómo? La factorizada. La factorizada es la del medio, ¿sí? Entonces, yo tengo las dos raíces. Yo directamente voy a reemplazar los números con el signo afectado, así no perdemos tiempo. Entonces me quedaría que f de x es igual a por x más 1, ¿sí? X menos 3. ¿Y ahora qué hacen? Directamente, ¿qué es lo que les está diciendo este punto? Que cuando x vale 0, mi resultado va a valer 5. Por lo tanto, yo puedo decir que 5 es igual a por 1 por menos 3. ¿Por qué? Porque 0 más 1 es 1, 0 menos 3, menos 3. ¿Sí? Claro. Por lo tanto, yo puedo decir que menos 5 tercios es el valor de A. ¿Sí? Y ahí se da una fórmula. Entonces, ahí ya lo hago la fórmula. F de x es igual a menos 5 tercios de x más 1, x menos 3. Ahí está. Pensé que iba a ser más difícil. No, eso es lo que les decía yo. Ustedes tienen que aprender a leer los enunciados. Los ejercicios no son difíciles. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender y comprender qué es lo que están leyendo. Fíjense que ¿cuántos pasos hice? 3 pasos, nada más. Sí. O sea, según el ejercicio, ustedes respondan lo que les pregunto. Si yo no les pregunto algo, no lo respondan, no es necesario, pierden tiempo ustedes. Tienen que ser prácticos. A ver, esto es secundaria. En la universidad, eso les va a valer por ahí aprobar un examen. ¿Por qué? Porque pierden tiempo al pedo y no es necesario. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Ah, otra cosa. No, profe, ¿Qué no entendiste? yo no entendí. Bueno, no sé, todo. No sé por qué, pero corté, como que no puedo asociar los números de arriba, como los ordenás y los pones en su lugar. Vos acordate, estas son las raíces. ¿Por qué son las raíces? Porque por un valor, cuando vos a x le das un valor, tu resultado te va a ser 0. Entonces, Sí. siempre que vos tengas un par ordenado, ¿sí? Si el valor de y es igual a 0, significa que ese valor de x es una raíz, ¿sí? Que te va a cortar Pero el eje ahí x en vale ese 5. punto. No, pero acá vale 5. Sí. Acá significa que cuando x vale 0, mi resultado va a valer 5. Ahí te corta el eje de la y.
estos dos te cortan el eje de las X. Te están diciendo, cuando vale X menos 1, Y vale 0. Es este punto de acá. Cuando X vale 3, mi resultado vale 0. Es este punto de acá. Y en este, Sí. ¿qué te está diciendo? Que cuando X vale 0, voy a cortar a 5. Este punto va a ser la ordenada del origen. Ah, ya lo vi. Entonces, vos tenés que siempre acordarte de estas tres fórmulas y fijarte cuál es la que vos podés completar, o sea, la que te resulta más práctica según los datos que tenés ahí. ¿Va Pero se bien? puso cualquiera. Exactamente, exactamente, pero vos fijate qué datos tenés. En este caso, como yo tenía las raíces, a mí me convenía directamente reemplazarla en la factorizada. Y después, ¿qué sabía? Yo sabía que si X es un valor 0, el resultado va a valer 5. Lo reemplacé acá. Todas las X valieron 0 y mi resultado fue 5. ¿Por qué? Porque necesitaba saber el valor de A. Si no, no tenía la función. A ver, otro ejercicio. El 6 se lo había hecho, chicos. Este creo que no. ¿No? A ver. Allá en la función. Sí, el 6 se los había hecho. Me acuerdo por la imagen. Ah, es verdad. A ver, Ah, profe, yo tengo una duda. ¿qué? ¿Qué pasa cuando la X está multiplicado por una K? Cuando la X, ¿qué? Cuando una K multiplica la X. Significa que el valor S de K va a pertenecer a B. Porque vos acordate que lo que acompaña a X al cuadrado siempre va a ser A. Lo que acompaña a la X va a ser B y C va a ser el término independiente. O sea que la ubicación de K en los ejercicios que ustedes tienen K en función de la variable que acompañen va a determinar si pertenece a A, a B o a C. Claro, no siempre la K va a estar perteneciendo a C. No necesariamente, yo les hice un ejercicio Ok. donde K pertenecía a X al cuadrado, que era A, que habíamos tomado el factor común. Sí. Ah, ese era mi duda. Gracias. ¿Te acordás? O no sé si no estabas ese día. Sí, sí, sí estaba. A ver, Después igual ¿qué otro lo ejercicio? olvidé. Déjenme ver. El 3. Esperen que borro esto. Borro esto. A ver. Dice, una recta que pasa por el punto 0,3, o sea, me dicen que pasa por este punto 0,3, ¿sí? Corta la parábola y igual x cuadrado menos 6x más 11 en el punto 2,3. ¿Sí? Me dice, encontrar si existe otro punto de intersección entre la recta y la parábola. ¿Sí? Entonces, de entrada lo que ustedes pueden hacer es el gráfico. Igualmente ustedes lo tienen que demostrar de manera analítica, ¿eh? O sea, pueden hacer el gráfico, pero tienen que hacer la demostración de manera analítica siempre. A menos que lo aclare. ¿Cómo que lo aclaran? Claro, que te diga hacerlo de manera gráfica Ah, exclusivamente. que lo aclare el enunciado. ¿Sí? Sí. Bueno, se me va muy arriba el 11 este. Entonces me dicen, la recta pasa por el punto 0,3. ¿Sí? Y corta la parábola en el punto 2,3. ¿Sí? Ahora, fíjense algo que es básico. Ya de solo verlo, fíjate, si tiene el mismo punto en I, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué recta va a ser esta? La que corta. Bárbaro, pero ¿cuál es la recta que pasa por ahí, que es así? 3. Claro, es la recta I igual 3. ¿Sí? ¿Entienden lo que les digo?
Sí. Entonces, como la recta es igual 3, ¿qué hacen? Igualan esto a 3 acá. Yo digo 3 es igual a x cuadrado menos 6x más 11. Por lo tanto, esto me queda que x cuadrado menos 6x más 11 menos 3. 0 es igual a x cuadrado menos 6x más 8. ¿Sí? A es igual a 1, B es igual a menos 6 y C es igual a 8. Menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, menos 32. Sobre 2 por A. Ya de entrada, ¿corta en 1 o 2 puntos? ¿Eh? En 2. Puntos. Raíz cuadrada de 4, 2. 6 más 2, 8, dividido 2, 4. 6 menos 2, 4, dividido 2, 2. Ya está. ¿Y qué coordenada tendría este punto? Este es el punto 2, 3. ¿Y este punto qué coordenada tendría? 2, 4. No. Será Va a ser 4, 3. ¿Por qué? Porque la recta siempre pasa por 3. Ah, sí. ¿Entienden? O sea, me corta en 4, me corta en 4 y en 2. Este es en 2, en 4 es este de acá. Es más, hasta pueden ustedes determinar cómo es acá el vértice. El vértice sería 6 dividido 2, 3, que es lo que les da acá. ¿Sí? Justo. Y lo reemplazan acá. El I del vértice va a ser igual a 9, 18, más 11, 2. Acá acuérdense que la ordenada del origen es 11, ¿eh? O sea, esto iría hasta 11, lo hice así a ojo, pero ¿lo ven? Sí. No es complicado esto. ¿Dudas de este ejercicio, chicos? No. A ver, ¿qué otro ejercicio? Fíjense, mientras borro esto, busquen un ejercicio. Miren que hoy es el último día que les doy el TP4, ¿eh? Después les voy a mandar el TP5. El 7. 7. Las chicas están hoy. Las chicas están calladas. 7. Yo tengo que f de x es igual a x cuadrado más 7x menos 3. Después dice que el vértice es igual a... Profe, ¿qué número de actividad es esa? ¿Este ejercicio? Sí. El 7 del 4. ¿Y el 13 ya lo hizo? ¿El 13? No sé. Ajá, Ahora me fijo, después nos fijamos. dale. Bueno. Dice, hallar la función cuadrática cuyo conjunto... No, este es el 7. Hallar los valores de A que pertenecen a los reales, ¿sí? Para que la parábola de ecuación ax cuadrado más 7x menos 3 tenga el vértice en menos 1, f de menos 1. Determinar la imagen de f. Ustedes acuérdense de algo siempre, las fórmulas. Las fórmulas. Entonces, ustedes tenían que el x del vértice siempre va a ser igual a menos b sobre 2 por a. ¿Sí? ¿Ustedes tienen el valor del x del vértice? Sí. ¿Cuál es? Menos 1. Menos 1. Entonces, ¿yo qué digo? Menos 1 es igual a menos 7 sobre 2 por a. Despejo. 2a es igual a 7 positivo, ¿por qué? Porque este menos 1 pasaría dividiendo, menos por menos más. Y el valor de a es igual a 7 medios.
Profe, tengo una pregunta. Dale. ¿Cómo sabes cuándo tenés que buscar el vértice de X? Porque te fijás los datos que yo te estoy dando. Yo te estoy dando que vos tenés esta función cuadrática y a su vez te dan como dato que las coordenadas del vértice es -1, f de -1. Entonces, ¿yo qué tengo? La única fórmula que me involucra al vértice, acordate que esto es x del vértice y esto es y del vértice. Pero Ah, yo tengo que x del vértice es este valor, ¿no? Entonces, ¿qué digo? sí. Bueno, x del vértice vale -1. Es este número de acá. ¿Y qué hago? Ah, Reemplazo los valores que tengo acá. Yo tengo que A, en esta fórmula, A es igual a B es igual a 7 y C es igual a -3. ¿Qué hice? Simplemente reemplacé y despejé el valor de A. ¿Lo ves? claro. Entonces, ¿qué hago? Escribo de Sí. vuelta la fórmula. Yo sé que mi fórmula es 7 medios de x cuadrado más 7x menos 3. Ahora, como todo esto es una proporcionalidad, yo para calcular el valor del vértice, ¿mi problema cuál es? Esta fracción, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo puedo o reemplazar el valor -1 acá y hacer toda la cuenta, o primero multiplicar todo por 2 para eliminar la fracción. ¿Entienden lo que les digo? Si yo multiplico todo este lado por 2, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a obtener? Que voy a eliminar la fracción. Pero lo puedo reemplazar directamente con f de -1. Si hago f de -1, esto me va a quedar que es 7 medios, ¿sí? Acá me quedaría -7 menos 3. F de -1 es igual a 7 medios menos 10. Ver mentalmente, ¿cuánto es 7 medios menos 10? Menos 13 medios. Exactamente. O sea que la coordenada del vértice va a ser igual a -1 menos 13 medios. Muy fácil. Profe, pero ¿por qué tenías que usar ¿por qué tenías que multiplicar todo por 2? Si vos lo multiplicás todo por 2 vas a llegar al mismo resultado. Pero ¿cómo sabes si tenías que multiplicarlo por 2? Porque estaba todo dividiendo, porque vos acá el único denominador que tenés es 2. ¿Entendés? Ajá. Y... Haces lo multiplicás todo por 2 y después lo volvés a dividir todo, lo dividís otra vez por 2. ¿Entendés lo que te digo? ¿Pero por qué? Como para hacerlo más rápido mentalmente. Vos agarrás, multiplicás todo por 2, cuando obtenés el resultado, después lo dividís por 2, porque lo habías multiplicado originalmente por 2. A ver, fíjate. Si yo hago 2f de x, ¿no? O sea, Sí. f de x multiplicado por 2, ¿qué me va a quedar? Que esto es 7 medios por 2x cuadrado más 2 por 7x menos 3 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Este con este se me va. O sea que me queda que 2f de x va a ser igual a 7x cuadrado más 14x menos 6. ¿Sí? Ahora, yo lo reemplazo por menos 1. ¿Sí? 2 por f de menos 1 me quedaría acá. Esto me quedaría que es 7 por menos 1 al cuadrado más 14 por menos 1 menos 6. 2f de menos 1 me quedaría que es 7 menos 14 menos 6. O sea que me quedaría que 2 de f de menos 1 es igual a menos 13. Pero yo no quiero saber 2 de f menos 1, quiero saber el f de menos 1. Entonces, f de menos 1 va a ser menos 13 sobre 2, que es el mismo valor que vos tenés ahí. Y lo que faltaría era graficar. Y bueno, graficar se lo dejo a ustedes porque ustedes son los reyes de la gráfica, ¿no?
Pero, pero, después de pero vos tantas multiplicás, clases. ¿Qué? Te profe, escucho. pero vos multiplicás todo por 2 porque Porque yo ahí quiero dice eliminar 2 por A. porque quiero eliminar este denominador que tengo acá. Solamente por eso, para que no tengan que hacer la fracción, ¿no? La suma de fracciones, directamente multiplico ambos lados, ¿no? Por el valor del denominador común que tengo y después resuelvo. Pero no te tenés que olvidar que al final vos este número lo tenés que pasar dividiendo acá. Porque esto es 2 veces el valor de la función que tenías. Profe, una pregunta. ¿Qué? Él ya explicó, o sea, en uno de los ejercicios ya explicó de crecimiento y crecimiento. Sí, ya, Ya. pero te lo explico de vuelta. Ya, ¿sí? Si querés te lo explico de vuelta. Había un ejercicio con crecimiento y decrecimiento. Es más, El creo, no sé 13. si lo vi hoy. ¿Cuál? El 13. El 13. ¿El resto vio el de crecimiento y decrecimiento o no? No. No. ¿No? Bueno, No. hacemos el 13. Esperen que lo pongo acá. ¿Ven? Porque Boiler tiene todo. Tiene 2 computadoras, ¿ves? Está con otra ahí. Entonces estoy viendo. Está todo organizado acá en la cocina. Tuve que correr todo. El tipo es organizado, ¿eh? Nadie me puede decir nada. Profe, ¿cuánto tiempo por día das El clase? tipo, a ver, desde la cocina de su casa, ¿cuánto? Ninguno. Ninguno. Y encima tan mal no la están pasando, ¿o sí? No. Igualmente, si la pasaran Estresado. mal no me van a decir Bueno, que sí tampoco. Estresado. No tendrían el valor de decírmelo, ¿o sí? No. ¿No? Bueno, lo bien que hacen. Me gusta tu cajita de té, profe. ¿Viste? Profe, la Sí, clase pero o sea, de las 12 la grabó. lo más gracioso es que yo no tomo casi té. No sé por qué tengo 20 millones de cosas de té cuando yo tomo café. Weller toma Nespresso, no toma eso. Cada tanto por ahí te toma un poco de té, pero Weller es cafetero por naturaleza. Está recargado de teína. Ah, yo del mío de cafeína. Esto es de exhibición nada más, para que parezca que soy un tipo sano. Que responde. Van a Profe, decir, la no, clase de las 12 la Weller grabó. no mostró las botellas de alcohol. Pero Está no es bien. cualquier té, ¿eh? Es green, no sé cuánto. ¿Cómo se acordaba de esto? No te alcancé a escuchar. Profe, La clase de las 12 la grabó. Ya. Ok. Pero, Gracias. no, mentira, la clase de las 12 no las di, miento. Le di a los de quinto. A ustedes no se los digo, creo que di un solo ejercicio porque tenía problemas con la computadora. Sí. Bueno. Así que no se preocupen. Es como que esa ni grabada estaba, así que no hay problema. Profe, ¿usted nada más graba nuestras clases o las de quinto también? La de quinto también. La de quinto también. ¿Sí? Ah. Sí. O sea que si quieren ir adelantando pueden ver las de quinto. Sí, bueno, gracias. No quiero entender esto. ¿Ese es el punto 7, profe? No, este es el 13. Ah, perdón. Es parecido al 14. Bueno, escúchame una cosa. No, bueno, no sé quiénes habían estado cuando lo expliqué y quiénes no. La cosa es así. Ustedes pueden tener una función cuadrática cualquiera, después vamos a ver las funciones polinómicas, pero por ahora es la función cuadrática. Esta es una función cuadrática cualquiera. Ahora, ustedes saben que este punto, ¿sí?, es el eje de simetría. Por acá pasa el eje de simetría. Sí. Este valor tiene un y del vértice y tiene un x del vértice. Ahora, si ustedes hacen el estudio de la función, ¿sí?, ¿qué es lo que hacen? Siempre, pero siempre, excepto que sea la imagen, todo lo van a nombrar respecto del eje de las x. Ahora, fíjense,
La parábola siempre va a ser como una montaña rusa en la cual ustedes vienen de izquierda hacia derecha, ¿sí? Siempre vienen de izquierda hacia derecha. Y lo que hacen es, se suben en la parábola y lo único que tienen que hacer el camino que sigue la parábola. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me pongo acá como una montaña rusa, avanzo de izquierda a derecha, ¿qué pasa con la parábola? Desciende. Baja. Y bueno, ¿y qué llega? Hasta este punto. Este punto no crece ni decrece, o sea, yo estoy decreciendo, en este caso, desde menos infinito hasta el x del vértice. Abierto, ¿por qué? Porque el x del vértice no crece ni decrece, ¿sí? Ahí cambia el sentido del crecimiento de la función. ¿Qué pasa? Me muevo un poquitito más a la derecha del x del vértice y la función empieza a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Crece desde el x del vértice hasta más infinito. ¿Lo ven? Sí. ¿Te entiende la idea? Eh, Entonces, eso es lo único que tienen que saber de crecimiento y decrecimiento. Y recordar siempre que la imagen de la función es la única situación en la cual ustedes van a estar hablando respecto del eje de la Y. Después, todos los demás conjuntos los van a hablar siempre respecto del eje de las X. ¿Va bien? Sí. Ahora, ah, yo tengo esto de acá. Me dice que tiene que tener un solo cero. Entonces, ¿qué era lo que determinaba las raíces de la función cuadrática? Que fuera cero, tipo el queso de menos b por menos 4 por a por c sea 0. Exactamente, b cuadrado menos 4 por a por c tiene que ser igual a 0. Acuérdense que ustedes tenían el discriminante. Si el discriminante era mayor a 0, ustedes tenían que x1 era distinto de x2. Tenían dos raíces. Si el discriminante es igual a 0, tienen una única raíz, o sea, x1 es igual a x2, y si el discriminante es menor a 0, no hay raíces. Vamos a poner, lenguaje matemático, no existen raíces. Pero la consigna te dice que uses... No, que tenga un solo cero. Que tenga un solo cero significa que tenga una sola raíz. Por lo tanto, el discriminante va a tener que ser igual a 0. Entonces, ¿yo qué sé? Yo sé que el discriminante es igual a 0, por lo tanto, b cuadrado menos 4 por a por c va a tener que ser igual a 0. Y lo único que tiene que hacer es reemplazar. ¿Yo qué tengo? B cuadrado sería 12 al cuadrado menos 4 por a, que es 2, por c, tiene que ser igual a 0. 144 menos 8 por c es igual a 0. ¿Sí? Puedo decir que 144 es igual a 8c. 144 dividido 8 es igual a c. ¿Cuánto es 144 dividido 8? 12. Oh, ni idea. No. ¿Cuánto es? 10 y... 1 por 8, 8. 18. Al 14, 6. Bajo el 4. 8 por 8, 64. Al 64, 0. Entonces, f de x va a ser igual a 2x cuadrado más 12x más c. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y lo tengo que hacer rápido porque tengo poco tiempo. Ahora, a mí me están diciendo que diga cuál es el crecimiento y decrecimiento de la función. Por lo tanto, el x del vértice, acuérdense que es menos b sobre 2 por a. Sí. X del vértice es igual a menos 12 sobre 2 por a, 4. X del vértice es igual a menos 6. Entonces, respecto de esto que les puse acá, y yo sé que la concavidad es positiva, el crecimiento, el decrecimiento primero, ¿desde qué punto hasta qué punto va? Si el X del vértice es igual a menos 6. Desde menos infinito hasta menos 6. ¿Por qué? Porque la función decrece, y cuando tenga el valor menos 6, ahí llegó al vértice.
y a partir de ahí empieza a crecer. O sea que sería desde -6 hasta más, perdón, 12 dividido 4, 3, perdón. Acá, corríjanme si me equivoco, porque lo hago tan a las apuradas que no ni veo. Es lo que estaba pensando. Me doy cuenta, me parece bien, lástima que no me lo dijiste. Esto es 3. No, bueno. No, a ver, si me equivoco me dicen. Porque es medio complicado trabajar con todo esto, viste, estar atento a que se te termina la comunicación, todo eso, y veo así, hice el 12 dividido 2 directamente. ¿Se nota? ¿Entienden? Sí. ¿Lo ven? Sí, algo. Vean después los videos otra vez si no les queda algo en claro, porque sé que yo hablo demasiado rápido y por ahí no les doy tiempo a preguntar o sacarse ciertas y determinadas dudas. Véanlos de vuelta, además pasan estas pavadas, que por ahí en el apuro, una cuenta básica me confundo, pero porque estoy, entre que estoy viendo esto, que estoy pensando en la conexión, etcétera, etcétera. Sí. ¿Dudas hasta ahí? No. Bueno, escúchame una cosa, mañana ya va a empezar lo interesante. Oh, No. Mañana empieza lo interesante. ¿Sí? Lo que me gusta dar a mí. Esto es un repaso de tercer año, pónganle. Esto lo tendrían que saber ustedes de antes. ¿Sí? Sí, yo pero lo vi Entonces, en segundo, pero no me acuerdo mucho. bueno, mañana con lo que vamos a ver, que también entra función cuadrática, pero ya con las aplicaciones, van a ver un poco más. La cosa es, necesito que se pongan a hacer los trabajos prácticos. sí. Les voy a dar una mano respecto a lo que tienen que entregar. Solamente me interesa que me entreguen el 2 y el 3, hasta el jueves a la noche. ¿Sí? Acuérdense, mándenme. Después les voy a mandar otra vez en el Edmodo el orden que me tienen que poner en el asunto, así yo los voy archivando en los diferentes cursos. O sea, me ponen primero el curso y el turno, ¿sí? O sea, el año, el curso, el turno, todo que van, y pónganme el nombre y apellido de ustedes, porque si me ponen el, qué sé yo, el negro de 11, la morocha de Lugano, y yo no sé quiénes son. Entonces pónganme al lado quiénes son, no me tengo que fijar en lo que es el mail. Por favor, porque si no, no entiendo nada, ¿sí? Linda letra, háganlo en PDF, ¿sí? O sea, le sacan la foto y después lo pasan a PDF. Y me lo mandan, así no ocupa mucho espacio. Igualmente mañana nos vemos y seguimos haciendo de este tipo de ejercicios. Ah, otra O sea, cosa. Si mañana tienen... podemos seguir. ¿Cómo? Va a seguir respondiendo dudas mañana. Obvio, siempre. Si para eso estoy. Por el punto Ay, pero es... es que estoy nerviosa, no quiero. ¿Cómo? Estoy nerviosa, que no quiero Ay, entregar pero trabajo. por favor, no pasa nada. Como mucho te voy a poner un 1. ¿Es tan grave? No. Claro, como mucho. No. Como mucha. No se preocupen, hagan los ejercicios y nos vemos mañana. Ya se está por cortar esto. ¿Dale? Cuídense, niños. Dale. Un Dale. abrazo. Chao, profe. Chao, queridos.